Hablemos ahora de los versículos que se han entendido mal y han ocasionado que hayan diferentes doctrinas y que el cuerpo de Cristo se haya dividido y que ahora tengamos tantas sectas. Porque miren, hermanos, todas las religiones que usted puede ver son sectas, son divisiones del cuerpo de Cristo. No queremos decir que allí no hay pueblo del Señor. Sí, hay pueblo del Señor, hay pueblo fiel ahí a la palabra, sí, pero son pocos en cada iglesia. Pero ¿por qué se ocasionó todo esto? Por los malos entendidos de las traducciones, de la gramática que nos metieron a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, la escritura de nosotros está influenciada por la gramática griega, la gramática latina y otras más, pero esas son las más importantes, ¿verdad? Entonces, nos metieron, por ejemplo, la palabra bautismo. La palabra bautismo no tiene que nada que estar haciendo en el español, cuando la palabra correcta es inmersión, como lo toman los hebreos, como lo traducen las Biblias hebreas, sumergir, ¿no? Colocar algo dentro, eso significa lo que nosotros conocemos como bautismo. Pero la gente ya se acostumbró a oír la palabra bautismo y cuando oyen la palabra inmersión, pues les choca. Y no los culpo por eso. Pero tenemos que buscar la verdad, amados hermanos, porque la verdad es la que nos va a hacer libres. Si no buscamos la verdad, entonces siempre vamos a ser esclavos del engaño, de la mentira, de las traducciones. Las traducciones, como fueron influenciadas por los griegos y por los romanos, pues entonces ahí tenemos nosotros la cultura romana metida en la cultura de la Biblia. Vamos a poner un ejemplo. Ya pusimos uno, que es el bautismo. En lugar de inmersión, en lugar de sumergir, en lugar de colocar dentro. Vamos a poner otra que causa peores, porque esta causa divisiones, causa que el cuerpo de Cristo se mutile, hermano, se divida en sectas, porque todas las religiones que usted puede ver en hoy día son sectas, son divisiones. No sé si usted se acuerda cuando estaba estudiando en primaria, que le ponían un círculo, de ahí lo dividían, le trazaban un diámetro, y le trazaban otro diámetro, y entre cada línea de esas había un pedacito que se unía en el centro y se separaba en la orilla. Entonces eso se llama secta. Esas son las divisiones que tenemos hoy en el cuerpo de Cristo. Todas son sectas, empezando por la iglesia tradicional, la bautista, la anabautista, los luteranos, todos son sectas, porque son divisiones, ¿sí? Divisiones que se hicieron por un malentendido, sea intencionalmente o sin intención, pero se hicieron esas divisiones. El motivo principal de las divisiones no es, no es solo que las traducciones dejaron dudoso aquel texto, sino que también muchos quisieron hacer su propio imperio, ¿sí? Su propio imperio, o sea, que querían poner su propia iglesia, su propia religión, dividiendo así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera del Señor. Es la que el Señor va a levantar cuando Él venga en el rapto. No espere usted que va a ser levantada la iglesia tradicional, la iglesia adventista, testigos de Jehová, los de los santos de los últimos días, que son los mormones, etcétera. Hay miles, ¿verdad? Pero el Señor no viene por sectas, no viene por sectas. El Señor viene por los miembros de su cuerpo que están diseminados en todo el mundo, en todas las religiones. En todas las religiones el Señor va a sacar un poquito, un grupito de cada uno. Acuérdense que solo se dice en Romanos 11, 27 creo que si las iglesias estuvieran llenas, eso ya es parafraseando, tan solo el remanente fiel por gracia será salvo. Así como lo dice Isaías acerca, también lo dice allí en Romanos 11:27, que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo el remanente fiel, oiga bien, aquellos que se apegaron a la palabra, que obedecen la palabra,
que nacieron de nuevo, tan solo esos serán salvos. De ahí fuera, no hay salvación para los demás. ¿Por qué razón? Porque fueron siguiendo a los líderes de las sectas, los que querían formar su propio imperio, ¿sí? Y eso no lo admite el Señor. Siguiendo con el tema, que es versículos que causan controversia, que causan problemas, por el motivo de las traducciones que no ponen clara la gramática, ¿sí? Porque en la gramática española a nosotros nos enseñaron en la primaria que dice que la oración se compone del sujeto y del predicado y que el sujeto es el de quien se habla y el predicado es lo que se habla del sujeto. Pues bien, pongamos el ejemplo de Hechos 2:38, que dice: arrepentíos y fíjese bien, graben en la mente la palabra arrepentíos, porque es la palabra principal de esta oración, de este concepto. Arrepentíos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí está otra palabra, otra frase clave, mire, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vale, hoy lo vamos a discernir. Arrepentíos, dice, esta es la palabra principal. ¿Y cuál es la otra palabra principal? Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Quiere decir que el perdón de los pecados viene por arrepentirse, no por bautizarse en agua, o sea, hay que discernir, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, porque si nos dejamos ir así, literalmente, no, vamos a formar otro imperio nosotros, otra secta, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con discernir la palabra gramaticalmente, analizarla, ¿sí? No dejarse ir como lo han hecho la mayoría de los teólogos, ¿sí? Por ejemplo, los pentecostales dicen que el bautismo en agua salva, y ese es grave error. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. El que salva es el bautismo del Espíritu Santo. De manera, hermanos, siguiendo con el tema, porque no se puede explicar mucho, pero ya lo de Hechos 2:38 ustedes saben de que las palabras claves son arrepentidos. Frase número 2. Para el perdón de los pecados. Lo demás, háganlo a un lado provisionalmente, solo para entender, para discernir que lo que nos está diciendo el autor aquí, nuestro Creador, el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que tenemos que arrepentirnos para el perdón de los pecados. No incluye el bautismo en agua. El bautismo en agua solo es un acto de obediencia para que nosotros manifestemos al mundo que ya no pertenecemos al mundo, sino que nos vamos a apartar para seguir a Cristo, ¿sí? Para obedecerle, para servirle, para eso. Eso es lo que está queriendo decir el bautismo en agua, ¿sí? Entonces, podemos continuar con otro versículo, vaya, les voy a decir otro, Efesios 2:8. Efesios 2:8, pongan atención, hermanos, y no me van a tildar de hereje ustedes. Pongan atención, por favor, porque un malentendido es el que causa los problemas. Sí es la literatura la que nos causa los problemas, la gramática, las traducciones nos causa problemas. Por eso es que el Señor dejó el Espíritu Santo, para que sin Él nosotros no podemos discernir correctamente las cosas. De manera, amados hermanos, que vamos con Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio, oiga bien, las palabras clave que usted tiene que buscar dice: por gracia sois salvos. Esa es la palabra clave principal. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Fíjese bien, ese es lo principal de este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hoy viene la parte adicional, que es de menos importancia. Es porque este no es un don de vosotros, dice. Este es un don de Dios,
¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la salvación? No, porque si está hablando de la salvación, indicaría de que el Señor nos impone la salvación por la fuerza, y eso no es así. El Señor no impone nada. Entonces vamos a analizar el punto que dice, porque por gracia soy salvo. Vaya, está hablando de la salvación. Punto número 1. Punto número 2. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es los dos puntos principales que nosotros tenemos que analizar. Tercer punto, que ya es de menos relevancia, dice, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Hoy vamos a discernirlo con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude. Hermanos, el Señor nos dio el libre albedrío, que es el poder para que usted decida qué es lo que va a hacer, en quién va a creer, en quién no va a creer, a quién va a aceptar, a quién va a rechazar. Ese es el libre albedrío, el que usted decide, así como decidió Adán equivocadamente y Eva. Ellos decidieron obedecer más al maligno que obedecer al Dios Todopoderoso, que les dijo no coman del fruto que está allá. Entonces, siguiendo con el libre albedrío, mire, el libre albedrío, usted tiene la voluntad, el poder para decidir. Pero en el libre albedrío usted decide. Y cuando usted decide, eso se llama fe. Cuando usted logra creer en algo o en alguien, eso se llama fe. ¿Sí? Pero eso viene del libre albedrío. ¿Sí? Porque el Señor, ¿de cuál don está hablando el Señor en Efesios 2:8? Está hablando del don del libre albedrío, ¿sí? Del poder que nos dio para que decidamos si salvarnos o perdernos, ¿sí? Porque Dios no impone nada por la fuerza. Todo es voluntario de su corazón por su libre albedrío. De manera pues que estamos en ese punto aclarado ya, de que los puntos principales son la salvación que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esos son los dos puntos principales. Tercer punto, esto no de vosotros, porque es un don de Dios. ¿Cuál es un don de Dios? El libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos y configuremos nuestra fe en quién vamos a creer. ¿Ya? Como el tiempo se está cortando, nos vamos a pasar al tercer versículo. Tercer versículo, vamos a hacer rápido porque ya vamos en minuto 13, hermanos, ya. Marcos 16, 15 y 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fíjese bien, aquí está la palabra clave, el que creyere, esa es la principal. De menos relevancia es y fuere bautizado. Se supone que allí en agua y se supone también en el Espíritu, porque no especifica de qué bautismo se trata. Entonces, pero como es de menos relevancia, porque el bautismo en agua no salva, entonces nosotros nos salteamos y decimos, el que creyere será salvo. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Esos son los dos puntos principales. Dejamos fuera el bautismo en agua porque sabemos que el bautismo en agua no puede salvar de ninguna manera, porque lo terrenal no le puede dar lo celestial. Nunca. Una cosa terrenal que es perecedera, que es perentoria, eso no le va a dar una vida eterna. Nunca, nunca. Por lo tanto, tiene que ser el bautismo en el Espíritu Santo el que nos da la verdadera salvación. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Ya llegamos al minuto 14. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, los guarde y los bendiga. Y cuídense, hermanos, de los malos entendidos. En el nombre santo de Jesús. Amén.